¿Son los países siempre igual de grandes en los mapas? Es el enunciado de la pregunta matemática que hoy nos ha preparado Guadalupe Castellano y que, como siempre, tiene truco. Hola, Guadalupe, ¿qué tal? Muy buenas. Yo tengo claro que no, siempre son iguales en los mapas, pero lo que no tengo ni idea es ¿por qué? Ya, porque los países no cambian de tamaño de un día para otro, está claro. Sí, recuerdo haber visto mapas. Sí, te voy a enseñar dos para empezar. Fíjate, este de aquí, observa el tamaño que tiene el Polo Sur, pero en especial Groenlandia, que tenemos, sabemos que es unas 14 veces más pequeña Groenlandia que África. Es casi igual. 13,8 veces más pequeña Groenlandia que África, y aquí es del mismo tamaño prácticamente. Y en cambio en este otro planiferio terrestre, Groenlandia sí que es unas 14 veces más pequeño que África, pero la forma del anterior mapa era mucho mejor que la de esta. No se parece nada a esta, realmente eso ni la forma. ¿Por qué eso? ¿Por qué pasa? ¿Por qué pasa esto con estos mapas? Pues vamos a empezar por el principio. A ver. La Tierra es redonda y los mapas son planos, y entonces hay un problema geométrico entre la esfera y el plano. Para verlo bien, pues te presento la Tierra, el modelo esférico de la Tierra se llama geoide en cartografía, pero bueno, yo he cogido aquí una pelota de poliespan normal y corriente. Le he puesto sus meridianos, sus paralelos y unos botoncitos, unos círculos para ver la indicatriz de Tissot, que se llama, de si el mapa está bien hecho o no, o cómo de mal hecho está, y te presento la esfera por una parte y vamos a suponer que la Tierra es un cilindro. Le he puesto también sus meridianos y sus paralelos, le he pintado sus botoncitos y vamos a hacerle mapas. Tan fácil como envolverlo en un acetato, por ejemplo, para que se vea bien. Tú copias con el boli que te he dejado ahí, tú calcas lo que te interesa, luego lo quitas, lo recortas, lo ponemos plano y lo vemos. Mientras tú haces eso, haces un par de ellos. Mientras tú haces eso, yo voy a envolver la pelota, la voy a envolver en un papel que se puede. Yo lo voy a hacer con la bolsa que venía. La voy a envolver, voy a intentar que quede totalmente pegada como en el cilindro. Y fíjate, me veo obligada a retorcer el papel para poder, la bolsa, para poder envolverla bien, pues no es tan fácil. Es como cuando envolvemos un caramelo. A la hora de pintar los meridianos y los paralelos y luego los botoncitos, pues claro, yo voy a tener algún que otro problema más que tú. Parece que sí. No tenemos mucho tiempo, pero bueno, la gente lo puede hacer en casa. Yo he hecho 2 y 2. Pues yo he hecho lo que me ha dejado la bolsa, porque es que... Bueno, venga, hago otro más. Mira. Vale. Mira mi plano, mi mapa. Muy mal, lo has hecho muy mal. Esta raya tendría que estar toda continua y, en fin, es un auténtico desastre. Quítalo para arriba. Ah, ¿no tenía que romperlo? No, sí, pero... vale, pero que... mucho más fácil. Vale, es que pensaba que tenía que hacerlo sobre eso. Pues a mí me ha quedado muy bien. Muy bien, a ti te ha quedado estupendo. Muy aparente. Claro, no, sí, claro, es que... es fantástico. Cuando la Tierra es un cilindro es fantástico, pero como la Tierra no es un cilindro tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que pasa? Pues geométricamente el cilindro es homeomorfo al plano, que se llama, pero es que además de ser homeomorfo al plano, el cilindro resulta que son isométricos. Eso significa que tú puedes hacer un plano perfecto, un mapa correcto, que se llama en cartografía, de un cilindro. Se conservan todas las propiedades métricas, las áreas, las longitudes de curvas, todo, los ángulos, por lo tanto las formas, en fin, un mapa correcto. Y en cambio de la superficie esférica, como la esfera no es homeomorfa al plano, nunca jamás será isométrica. Por lo tanto, nunca jamás se podrá confeccionar un mapa correcto de la superficie de la esfera. Nunca, ya hemos visto. ¿Por qué? Porque al envolver lo vemos muy bien, porque hay que hacer un remolino. Ese es el problema. No se puede envolver con una hoja de papel la esfera. En cambio, el cilindro sí, perfectamente lo envolvemos. ¿Cuál es la solución a este problema de los mapas entonces? Pues 2 soluciones. Esta, ¿no? Primera, cargas con el globo terráqueo. Tú cargas a todas partes con el globo terráqueo, que es en una maqueta de la Tierra, y bueno, pues es la perfección, nada más que cambia la distancia, porque es proporcional, es una homotecia. El problema, pues que es un poquito engorroso, es muy aparatosa, y luego que a la hora de poder medir ángulos y distancias cuando estamos navegando o en otras situaciones, pues es que es impracticable cargar con el globo terráqueo. Siguiente solución,
Quedarse con la mejor aproximación de todas las posibles, la que más te encaje. Sacrificar algo, hay que sacrificar algo, puesto que los mapas que son planos, la esfera es redonda, los mapas son planos, los mapas planos no son correctos, pues hay que sacrificar algo. Hay mapas que conservan las áreas, pero no conservan los ángulos. Hay mapas que conservan ciertas distancias desde el centro del mapa alrededor, pero no dos distancias distintas del centro del mapa. Pues esos mapas no conservarán otras cosas. ¿Y no sería mejor que la cartografía al menos siempre sacrificara lo mismo? Eso induciría menos a error. Sí, pero el problema es que un militar puede necesitar en un momento determinado que se conserven las distancias desde un punto exacto y un historiador puede querer interesarle que se conserven las áreas, pero las formas pues le dan un poco igual. Es que depende. Lo que hay que tener es cultura científica suficiente para elegir la proyección que más te interese en el momento adecuado, sabiendo que se cometen errores, porque fíjate, en este mapa rectangular los meridianos y los paralelos son rectas, y fíjate los paralelos que cada vez son más pequeños, aquí son siempre iguales, son paralelos de la misma distancia. ¿Qué es lo que hace la cartografía? Que es dificilísima en el sentido de fórmulas aparatosas. Aquí yo no te voy a poner a hacer difícil fórmulas. De entender también. Entonces, vamos mi objetivo de hoy es, vamos a introducir la cartografía en dos vertientes facilitas. Vale. Y para eso, pues, necesitamos la bola del mundo. A ver, me lo traigo para acá. Bien, entonces... proyecciones geométricas, las hay de dos tipos. Las proyecciones en las que la proyección se hace de la esfera directamente en el plano, se llaman proyecciones azimutales o planas, y luego las proyecciones que se ayudan de una superficie auxiliar que es isométrica al plano, pues luego se copia, se proyecta lo mejor que se pueda, luego se corta ese cilindro o ese cono, que son isométricos al plano, y se hacen cilíndricas, proyecciones cilíndricas si es el cilindro, o proyecciones cónicas si es el cono en la superficie auxiliar. ¿Cómo se hacen? Pues venga, vamos a verlo someramente. En el caso de azimutal, el plano yo lo puedo poner en un polo, abajo del todo, y yo puedo hacer la proyección desde arriba, desde un punto exterior al globo. Eso es un punto cercano pero exterior. Lo que yo veo desde allí. Eso es como una fotografía en realidad. Vale. En estas proyecciones azimutales no nos podemos desprender nunca de la naturaleza redonda, claro, circular de la Tierra, pues que es una vista externa. Vale. Y bueno, se llaman escenográficas, se llamará proyección azimutal escenográfica si es desde un punto exterior. Vale. También puede ser desde un punto polar si el plano está en el polo. Si yo el plano lo pongo en el ecuador y el punto está sobre el plano del ecuador, el escenográfico, así, ¿no? Eso es, pues yo haría la proyección así, ¿no? Vale. Pintaría los meridianos, la retícula, los paralelos, en fin, esas cosas. Y me quedaría una proyección azimutal escenográfica y ecuatorial, se le van añadiendo apellidos, son un poquito curiosos los nombres. Los nombres sí no son muy... Sí, el punto sobre el que yo empiezo a trazar las líneas está sobre el globo, sobre el ecuador, pues se llamará esterográfica por estar en el pegado, ¿no? El punto ser un punto de la superficie. Se llamará esterográfica polar, esterográfica ecuatorial, Vale. Si está en el centro, azimutal, gnomónica, en fin. Vale, y nos quedan un par de minutos, entonces quiero que nos pongas algunos ejemplos cilíndricas. Por ejemplo, más conocidos, los más conocidos. Los que es más posible que nos encontremos. Trae, si quieres, dame a mí el globo. Pues las cilíndricas, las que hemos visto, estas son todas las azimutales, y la cilíndrica es, por ejemplo, la que hemos visto al principio, una de las primeras. Vale. ¿Cómo se hace? Pues el cilindro está en paralelo al eje y se van trazando en perpendicular la proyección. Claro, se distorsionan de diferente manera los paralelos y los meridianos. Hay una distorsión en los ángulos, porque esta proyección conserva las áreas pero no los ángulos. Para arreglar eso, porque no era apta para estas cilíndricas para la navegación, Mercator, que esta es la más famosa, lo que hizo fue lo modificó para que la cilíndrica fuese conforme. Que es donde hemos visto que Groenlandia era enorme. Claro, ¿eh? Ese es el daño colateral, pero aquí las líneas de rumbo constante se trazan sobre el mapa como rectas, que es muy conveniente para navegar. ¿Cómo lo hizo Mercator? Porque las herramientas matemáticas para hacerlo no se habían inventado todavía. Lo hizo con un globo y con un cilindro, que igual no tengo tiempo para enseñarte, pero... que bueno, que cualquiera en casa lo puede probar. Lo puede probar. Es inflando un globo, Tú ¿no? inflas un globo, lo haces tangente y luego lo inflas más y verás que las formas, claro, se expanden. Digamos que por esta parte sí. queda muy parecido, ¿no?
hay poca alteración. Sí, hay poca alteración en el ecuador, pero en la parte de los polos, pues más. Una cosa así. Bueno, aquí lo que nos contabas, que Groenlandia se veía más grande. Groenlandia se ve más grande y parece que es que el tercer mundo, en aquellos años, en el siglo XVI, pues que era un afán colonialista de que en el primer mundo eran más grandes, pero es incierto, es que la proyección era conforme y el daño colateral en la parte del cilindro ecuatorial, pues era así. Más ejemplos. Más ejemplos. Pues la de Mercator, te diré que es la que utiliza Google Earth, por ejemplo, pero en vez de estar tangente en el Ecuador, pues tangente en otro meridiano distinto. Entre una separación, un apiñamiento de los paralelos y extensión de los paralelos, pues está esta proyección del plat carré, que se llama, que se cambia latitud y longitud por XY en el plano y entonces te quedan cuadrados. Vale. Aquí la de Peters, que es la controvertida de Peters, porque para empezar Peters no era cartógrafo, era periodista alemán, y esta fue la proyección que decían que no era colonialista. En realidad esta proyección es isoareal, mantiene las áreas, pero no es apta para la navegación, puesto que no es conforme, no mantiene los ángulos y por tanto no las formas, además las estira bastante. Y bueno, esta otra pues ya es una técnica totalmente diferente, ya no es tan fácil de explicar y los tenemos de muchos estilos. Lo interesante es saber qué pinta tiene la retícula de meridianos y paralelos. Muchas distintas, son proyecciones algorítmicas muy utilizadas, cada una en su momento adecuado. La cultura tiene que hacernos entender que hay que buscar la adecuada. Estas fotografías las he sacado de la NASA, todo el mundo las puede acceder. Si te quieres echar un buen rato una tarde, pues las vas... Para ver las diferencias, para ver, buscar hay proyecciones parabólicas, proyecciones cónicas, en fin, de todas. Siempre que son rectangulares, son cilíndricas. Se nos acaba el tiempo, nos has dicho que querías terminar con una curiosidad. ¿Cuál? Pues espérate, bueno, esta es la indicatriz de Tissot y fíjate aquí el mundo visto desde un australiano, claro, el mundo está al revés, pero las letras están al derecho, porque en el espacio, señores, no hay ni arriba ni abajo. Entonces, ¿por qué los mapas siempre están con el hemisferio norte en el norte? Ellos ven el mundo así, ¿no? Ellos ven así, este es el mundo para los australianos. Bueno, pues lo dejamos aquí, gracias, qué prisa al final, ¿no? Ay, pero en fin, es la tele. Bueno, pues nada más por hoy. Más matemáticas con su correspondiente demostración en 15 días. Si tienen ideas o sugerencias o quieren retar a Guadalupe, contacten con nosotros. Si prefieren esperar a ver qué se le ocurre a ella, solo tienen que buscarnos los miércoles, poco antes de las 11. Gracias por estar ahí y compartir con nosotros la aventura del saber. Adiós.